Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar el tema acerca de morir al pecado. Vamos a tratar en nuestra reflexión de hoy de estudiar un poquito acerca de lo que se trata con respecto a vivir una vida agradable a los ojos de Dios y no una vida de servicio al pecado, porque todos sabemos que Dios no ama al pecado, pero Él ama al pecador, y si una persona se arrepiente de su pecado, el Señor Jesucristo le ama y le perdona. Entonces, para nuestra reflexión de hoy vamos a tomar lectura en el libro de Romanos, el capítulo 6, los versos del 1 al 14. Vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice la Biblia: ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Muy bonita esa palabra, unos textos muy buenos para aplicarlos a nuestra vida diariamente, para aplicarlos a nuestra vida en el caminar como hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos morir al pecado. Cuando hablamos de morir, nosotros sabemos que, pues, cuando una persona muere, no siente nada ya. Está inerte, está allí en una caja, en un ataúd, y están sus cuerpos mortales allí inertes. Su cuerpo ya no siente, ya no tiene el calor de la sangre, y obviamente que no puede oír, no puede ver, no puede oler, no puede sentir nada. Eso es un muerto, es una persona muerta, que no siente, no huele, no ve, no oye absolutamente nada. Y es precisamente eso lo que la Biblia nos enseña a través de estos versículos: morir al pecado. O sea, no sentir el deseo de pecar, no oler el pecado, no ver el pecado,
y no hacer el pecado, no hablar de una forma pecaminosa. Porque eso es lo que hace, o eso es lo que no hace un muerto. Ni oye, ni ve, ni siente, ni habla, y está allí muerto. A eso nos invita la palabra del Señor, a que nosotros muramos al pecado, que seamos criaturas para Dios, creados para la alabanza y la gloria de su nombre, y que nosotros podamos morir al pecado para no sentir el pecado en nuestras vidas. Y cuando nosotros morimos al pecado, entonces nosotros nos separamos, porque eso es lo que es la muerte. La muerte es separación del espíritu, la separación del espíritu del cuerpo. Y por eso la persona muere, sale su espíritu de su cuerpo. Asimismo, nosotros cuando morimos al pecado, somos separados para Dios. Y morimos, como leímos en los textos anteriores, morimos porque hemos sido nuestros deseos y nuestras pasiones y todos nuestros pecados fueron crucificados con el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que muchas personas no entienden este asunto del Evangelio y mucho menos el asunto de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimir a la raza humana. Y cuando nosotros hablamos de morir al pecado, entonces mucha gente se sorprende. Muchas personas pensarán, ¿cómo se puede morir al pecado? O cómo una persona puede, estando viva, morir a muchas cosas. Eso es lo grande del poder del Espíritu Santo. Eso es lo grandioso, porque sí se puede. Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, simplemente, así de sencillo, simplemente se ha apartado, ha decidido por medio de aceptar al Señor Jesucristo en su vida, ha aceptado el empezar a apartarse del camino del mal. Entonces comienza a morir al pecado. Y eso es lo que los textos de la palabra del Señor nos invitan a reflexionar hoy. ¿Qué más podemos decir? Dice la Biblia. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no, en ninguna manera. No podemos seguir pecando para que el Señor nos ame. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, dice el texto bíblico. Así que ya no podemos seguir pecando. Por eso las personas que continúan pecando, que hacen lo malo siempre, que no quieren apartarse del mal, no han muerto al pecado. Siguen vivos al pecado, o sea, están todavía viviendo una vida pecaminosa delante del Señor. Ustedes bien saben, dice la Biblia, que por medio del bautismo, cuando una persona es bautizada, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Porque cuando a uno lo bautizan, lo sepultan en una pila, en una piscina. Es una figura de sepultar. O sea, lo sumergen dentro de las aguas y vuelven y lo levantan. Es una figura de sepultar a una persona y a la vez de que vuelva a la vida, o sea, de que resucite. Es la figura de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso el texto dice, cuando nosotros hemos sido bautizados en el bautismo del Señor Jesús, entonces nosotros nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Esa es la figura. Pero morimos para hacer para nacer a una vida totalmente diferente. Hay personas que no han entendido eso. Eso mismo pasó con el Señor Jesucristo, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Esa es la figura, exactamente, de que una persona acepte al Señor Jesucristo y se haga bautizar. Cuando lo sumergen en las aguas, es como recordando la muerte del Señor Jesucristo y su sepultura, y cuando lo levantan de las aguas,
como recordando la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Por eso se dice que si al bautizarnos nosotros participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida, porque vamos a participar de una vida diferente, porque hemos sido resucitados con el Señor Jesucristo en ese simbolismo del bautismo. Una cosa es clara, dice el texto bíblico: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Eso es lo grandioso de la muerte del Señor Jesucristo, que por medio de su muerte Él nos dio redención, o sea, nos redimió de la ley del pecado que nos tenía agobiados. Por eso nosotros debemos siempre recordar que debemos morir al pecado para no vivir una vida de maldad y de pecado delante de los ojos de Dios. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Dice el texto, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Eso es verdad, ya la muerte no se enseñorea del Señor Jesús porque Él la venció en la cruz. ¿Cómo la venció? Resucitando de los muertos. Nadie tiene esa autoridad para morir y resucitar por sí mismo. El Señor Jesús sí, porque Él era el Dios mismo manifestado en carne. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él, dice la Biblia. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Se refiere a nosotros, que cuando nosotros morimos al pecado, habiendo recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas y habiendo sido bautizados, entonces nosotros estamos como una persona muerta, no sentimos el pecado, no respiramos pecado, no vemos el pecado, no hacemos pecado, no sentimos el pecado, y no tenemos pensamientos de pecado, porque estamos muertos. Y un muerto nada siente, nada puede decir, nada puede oír, nada puede ver. Y eso es a eso es lo que nos invita la palabra del Señor, a que seamos como muertos al pecado, que muramos al pecado, que no tengamos nada que ver con el pecado, porque la paga, el salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sobre ustedes, dice la Biblia, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Es lo que debemos hacer. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Una bonita invitación que nos hace la palabra del Señor. Ustedes ya han muerto al pecado, dice la Biblia, pero ahora han vuelto a vivir en Cristo Jesús. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, nos aconseja la Biblia, entréguense a Dios, entreguémonos a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Al Señor Jesucristo le agrada que le sirvamos limpiamente, con un corazón limpio delante de Él. Así el pecado, dice la Escritura, ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Qué bonita esa palabra en esta traducción, lenguaje actual, para que nosotros entendamos que nosotros debemos morir al pecado. Si nosotros no morimos al pecado, el salario del pecado va a ser la muerte, y muerte eterna, separados del Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos procurar siempre estar inertes al pecado, o sea, no sentir nada con relación al pecado, que el pecado no nos haga sentir nada, que el pecado no nos toque a nuestra vida, porque estamos muertos para pecar y estamos vivos para el Señor Jesucristo. Esa es la invitación para que nosotros reflexionemos en estos textos bíblicos y podamos decir confiadamente que nosotros hemos aceptado al Señor y que vivimos una vida agradable delante del Señor, y que hemos sido muertos al pecado para vivir para el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.